En el estudio del lenguaje se reconoce que toda comunicación humana implica la transmisión de un mensaje entre interlocutores en un contexto determinado. ¿Cuál es la función del lenguaje que se centra en el contenido del mensaje que se transmite? Punto. Primeramente en la pregunta le está dando una información. No es que directamente le ha dado una información. Le indica, en el estudio del lenguaje se reconoce la comunicación a la comunicación humana. El ser humano que está más desarrollado es que los animales, porque tenemos ese uso de razón, esa forma de pensar y siempre transmitimos un mensaje. Ya habíamos visto los medios de comunicación. Ahora la pregunta que realiza es, ¿cuál es la función del lenguaje que se centra en el contenido del mensaje y se transmite? Entonces, ¿qué función va a cumplir el lenguaje? El mensaje que se va a transmitir. Y ya les ha dado la respuesta, el sustento. La función referencial del lenguaje se orienta a informar, describir o explicar hechos de la realidad de manera objetiva. Su propósito principal es transmitir información clara y verificable, por lo que predomina en textos informativos, científicos y expositivos. Desde la lingüística, esta función se reconoce cuando el énfasis recae en el mensaje y su relación con el contexto. Ahora, nos dice, el lenguaje, uno, se orienta a informar, describir o explicar los hechos de la realidad de manera objetiva. ¿Cuál es el propósito principal del lenguaje? ¿Cuál sería la respuesta al examen? Transmitir información. Transmitir información. ¿Qué más? Las preguntas siempre terminan en puntos o comas. Clara y verificable. La información, uno, debe ser clara y dos, debe ser verificable. Por lo que predomina en los textos informativos, científicos y expositivos. La lingüística en esta función se conoce cuando el énfasis recae en el mensaje. Su relación del mensaje va en base a un contexto. Vamos a entender un mensaje. ¿Cuándo van a comenzar las clases nivel inicial, primaria y secundaria? ¿Alguien sabe cuándo va a iniciar las clases para inicial, primaria y secundaria? El 2 de febrero. El 2 de enero. El 2 de febrero, perdón. Ya, el 2 de febrero, ahí estamos viendo su relación en el contexto que estamos viviendo actualmente y está llegando el mensaje. Un mensaje tal vez como un texto informativo. Y ahora se está previendo nuevas reglas para evaluar a los estudiantes que van a seguir cursando la educación inicial, primaria y secundaria. Ya, es la función que cumple el lenguaje. Dos, aquí aparece lo que sí ahorita hemos repasado y también parte de la oración. Dos, adelante, léalo. Grisel Ali Morales, ¿está presente? Sí, licenciada. Fuerte y claro. En el análisis gramatical de la oración, uno de los elementos fundamentales es el sujeto, ya que
establece la relación básica entre quien realiza la acción, experimenta un estado o posee una cualidad, y lo que se expresa mediante el verbo desde la gramática del español. ¿Cómo se define correctamente el sujeto dentro de una oración? Entonces, primeramente, ¿qué les está dando? A todos ustedes les está dando información antes de hacer la pregunta. La gramática en la oración, recuerden que la categoría gramatical es la correcta escritura, da elementos fundamentales al sujeto. ¿Qué función realiza el sujeto? El sujeto es el que realiza la acción. Y ustedes dirán, profe, pero la acción era el verbo, ¿no? Esa acción se expresa mediante un verbo. La gramática desde el español nos dice cómo se define correctamente el sujeto dentro de una oración. Porque en una oración van a encontrar al sujeto y también van a encontrar el verbo. ¿Qué es el verbo? ¿Quién realiza la acción o la acción que se realiza es el verbo? Por ejemplo, los niños juegan fútbol. ¿Cuál es el verbo? Jugar. Ya, y ahí está, están expresando la acción que se realiza. La pregunta que hace, la gramática está en el español. ¿Cómo se define correctamente a un sujeto dentro de una oración? Recién viene la pregunta. Pregunta con verde, estoy subrayando por si acaso, y amarillo es la respuesta para poder estudiarlo de mejor manera. Todo es importante, pero no les preguntan todo en el examen, sino hay aspectos básicos que deben conocer. Sustento. Adelante, léalo, David Acuña. Se dice, Adelante, por favor. desde la gramática, el sujeto se define como el sintagma nominal del que se predica la acción, el estado o la calidad expresiva por el verbo, constituyendo uno de los dos componentes esenciales de la estructura oracional, junto con el predicado. El sujeto mantiene una relación de concordancia gramatical con el verbo en número y persona, lo que permite su identificación incluso cuando no aparece de forma explícita en la oración, como ocurre en los casos del sujeto tácito u omitido. Reconocer el sujeto resulta fundamental para el análisis sintáctico, ya que permite comprender la organización interna de la oración, diferenciar funciones gramaticales y evitar funciones con otros elementos como los complementos verbales y los circunstanciales. Asimismo, su correcta identificación contribuye a una mejor comprensión del significado global del enunciado y al uso adecuado de la lengua en contextos orales y escritos. Ya. Entonces, podemos observar que la gramática va a marcar el primer punto al sujeto. El sujeto, como dice, no, su sintagma nominal es que se predica de la acción. El sujeto siempre está en ese estado que se expresa en el verbo. ¿Qué era el verbo? La acción que realiza el sujeto. Entonces, los dos componentes esenciales de la estructura de una oración
los fundamentales siempre van a ser primero el sujeto, como el sustantivo que va a definir al sujeto, y el verbo. Ahora, el sujeto nos indica que siempre va a mantener una relación con concordancia gramatical y con el verbo. Van a identificar el número y persona. Y todo esto reconoce al sujeto, resulta fundamentalmente en la oración para hacer un análisis, un análisis sintáctico, que de alguna manera va a poder comprender la organización tanto de la oración externa, pero más que todo de una oración interna. Evitamos las confusiones, primero conociendo al sujeto, dos, conociendo el verbo, y de esta manera en un significado adecúan la lengua en los contextos orales y escritos. Y como habíamos dicho, yo le puedo decir a José es amigo de Katy. Estoy usando un contexto oral y también escrito. Pero si ustedes pueden ver en la lengua adecuada, en la lengua de Colombia, como habíamos dicho, ¿cómo dicen amigos los colombianos? Parce, doctor. Ya, parce. Entonces, miren, ahí va a variar en lo que puede ser, uno en la oración y dos en los escritos. Por eso es muy importante el sujeto dentro de una oración. ¿Y cómo se va a identificar? Primeramente el sujeto va a ser siempre guiado o se va a especificar al sujeto con el verbo, la acción que se va a realizar. Ahora aquí en el punto número 3 vemos cuáles de las siguientes palabras cumple la función adjetiva dentro de una oración. Ahora, primeramente, para poder avanzar esta, tenemos que definir qué era el adjetivo. ¿Alguien se recuerda? Cumple la función de modificar al sustantivo. Ya, va a modificar al sustantivo. Ya hemos hablado del sustantivo por si acaso. Leamos un poco más. Sustento. ¿Cuál es la función que cumple dentro de la oración adjetiva? Sustento. Léalo. Leo Román Pari. Adelante, por favor. Dice, el adjetivo cumple la función de modificar al sustantivo, ya sea calificándolo o determinándolo, al aportar información adicional sobre sus cualidades, estados, características o propiedades. Desde la gramática, esta categoría permite precisar, ampliar o delimitar el significado del sustantivo, contribuyendo a una mayor claridad y riqueza expresiva en el enunciado. Al integrarse en el sintagma nominal, el adjetivo establece relaciones de concordancia en género y número con el sustantivo al que acompaña, lo que refuerza la cohesión gramatical de la oración y facilita la interpretación adecuada del mensaje dentro de una estructura lingüística. Por ejemplo, ella es hermosa. El adjetivo sería hermosa, Lice. Bien, compañero. ¿Estamos de acuerdo, compañeras, con su respuesta del compañero? Sí, licenciado. El sustantivo diríamos ella Sí, es. licenciado. Correcto. Entonces nos indica ella es hermosa.
En esto podemos ver también la luna es redonda. El adjetivo ya está modificando, indicando que la luna es redonda. Entonces, en esta categoría gramática, ¿qué estudiaba la gramática? Ya, profe, es la correcta escritura, ¿no? Nos permite ampliar la gramática, el significado del sustantivo. Por ejemplo, aquí hemos ampliado diciendo que es hermosa. En el sintagma nominal, el adjetivo establece relaciones de concordancia. ¿Con quiénes? Con género y con número. Y ahí podemos ver que hay una unión. Y esto se adecua el mensaje y la interpretación siempre de la escritura lingüística. En el sistema de acentuación español existen ciertos casos en que la tilde no cumple la función de marcar la sílaba tónica, sino que responde a una necesidad de diferenciación semántica y gramatical. En este marco, ¿cuál es la finalidad principal del uso de la tilde diacrítica? En el sistema de la acentuación en el español, recordemos, papa no es lo mismo que papá. Multiplicación tiene incluso un acento, ¿no? Existen casos, nos dice, que hay también palabras que la tilde no cumple la función de marcar siempre la sílaba tónica, sino se representa a la diferenciación semántica y gramatical. ¿Cuál es el uso de la tilde diacrítica? Recordemos que hay palabras que se escriben con tilde y palabras que se escriben sin tilde. Y ahí podemos ver las palabras con tilde, la sílaba tiene tónica, tiene más fuerza. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la tilde diacrítica? ¿Qué es la tilde diacrítica? Podemos ver este modificativo en la pronunciación de las palabras. Como cuando yo les digo, tú estás equivocado. Tú estás equivocado. Tú estás lleva tilde. Pero si digo, tu maestro es bueno, no lleva tilde. Puede haber adjetivos posesivos o pronombres personales. Entonces, miren la palabra diacrítica. Hay palabras en las sílabas tónicas, unos que llevan esa necesidad de llevar tilde y otros no llevan directamente ningún tipo de tilde. Ahora, la tilde diacrítica va a cumplir esa función distintiva. ¿Qué palabras, por qué razones llevan tilde y qué palabras, por qué razones no llevan tilde? Leamos un poco más, por favor. Me acompaña David Acuña. ¿Está presente? Sí, Lice. Sustento. Continúe la lectura. Numeral 4. La tilde diacrítica cumple una función distintiva, ya que permite diferenciar palabras que presentan la misma forma gráfica, pero que cumplen funciones gramaticales diferentes o poseen significados distintos dentro del enunciado. A diferencia de la tilde prosódica, su uso no se rige por las reglas generales de acentuación relacionadas con la sílaba tónica, sino por criterios semánticos y gramaticales. Este recurso evita
ambigüedades en la lectura y comprensión del texto, facilitando la correcta interpretación del sentido de la oración. Ejemplos frecuentes de este uso se encuentran en pares de palabras como pronombres y determinantes, o formas verbales y, y adverbios, cuya distinción resulta fundamental para la presión y claridad del discurso escrito. Punto. Entonces, identificamos la tilde diacrítica, esa función distintiva, pero también tenemos que diferenciarnos de la tilde prosódica. Su uso no se rige por las reglas generales de acentuación. ¿Ya? Hay palabras que tienen más fuerza de pronunciación en una sílaba, pero no llevan esa acentuación. O no llevaría tilde, por decir, gramaticalmente. ¿Qué palabras tienen fuerza de pronunciación, pero gramaticalmente no se les pone la tilde? Una palabra que conozcan. Cantar, Ya, cantar. Casa, Ya, casa. ¿Cuántas cabezas están presentes? 20 cabezas piensan Plato. mejor que uno. amor, Ya, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos al 7. En el estudio de la sintaxis del español, las oraciones compuestas se caracterizan por estar formadas por más de una proposición, relacionadas entre sí de distintas maneras dentro de este tipo de estructuras. ¿Cuál es la característica fundamental que define a las proposiciones subordinadas en relación con la proposición principal? Los que hemos asistido a las anteriores clases, ¿se recuerdan qué función cumplía la sintaxis? estudia la oración, Ya. Bien. La sintaxis se va a referir a la forma en que están las palabras. Las organiza y va a tratar de transmitir la sintaxis su significado. Las reglas de las estructuras de las oraciones se encarga la sintaxis. La sintaxis, como su mismo nombre dice, comunica las ideas de manera clara, efectiva y ordena las palabras en una oración o en un texto. Ahora aquí la pregunta es, las características fundamentales que cumplen las proposiciones subordinadas con relación a la proposición principal. Habían existido proposiciones principales y proposiciones subordinadas. ¿Cuál es esa característica? Recordemos que las proposiciones son oraciones que pueden ser verdaderas o falsas, pero no pueden ser ambas. Bien, pueden ser verdaderas o falsas. Si yo les digo, el miércoles tenemos examen virtual, es una proposición. usted. Las proposiciones subordinadas se distinguen por su dependencia sintáctica respecto de una proposición principal, ya que no poseen autonomía estructural ni semántica plena dentro del enunciado. Su función consiste en integrarse a la proposición principal desempeñando un papel específico, ya sea como sustantivas, adjetivas o adverbiales, lo que permite ampliar, precisar o complementar el significado de la oración. Esta relación jerárquica
implica que la proposición subordinada está introducida generalmente por nexos subordinantes y cumple una función equivalente a la de un elemento gramatical dentro de la estructura oracional. El reconocimiento de esta dependencia resulta esencial para el análisis sintáctico avanzado, pues permite comprender la organización interna de las oraciones compuestas y la relación funcional entre sus distintos componentes. Punto. Entonces tenemos dos proposiciones, la principal y las subordinadas. Las subordinadas no existen si no está la principal. Hagamos una oración no tan complicada para poder entender. Quiero que vengas. ¿Cuál será la proposición principal? Con azul lo vamos, con azul lo voy a marcar. Proposición principal, ¿qué es lo primero que hemos propuesto? Primero, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Quiero automáticamente, ¿cuál es la proposición? Es subordinada. ¿Cuál es la proposición subordinada automáticamente? Quiero. Ya, quiero que, quiero es la proposición principal. Y la secundaria o la subordinada es Vengas. Que venga. vengas. Entonces las proposiciones siempre son oraciones que pueden ser verdaderas o falsas. Pero aquí nos indica que había dos tipos, la principal y la subordinada. La principal, quiero. Y la subordinada es que vengas. O sea, aquí tenemos la función que está cumpliendo la sintaxis de comunicar la idea de manera clara y efectiva. Y también la sintaxis está ordenando la idea entre una proposición subordinada y una proposición principal. Entonces, la sintaxis en el lenguaje, obviamente es parte de la morfología, pero la sintaxis tiene y se refiere a la forma de las palabras. Se organiza la sintaxis para transmitir el significado. ¿Qué les va a transmitir? El significado. Hemos aprendido qué es la sintaxis. Yo sé que ustedes van a leer la narración, que son los textos narrativos. Hemos aprendido las dos tildes. Y también hemos visto lo que puede ser el adjetivo. ¿Qué función, varones, cumplía el adjetivo? La función de modificar al sustantivo. Modifica al sustantivo. Como habíamos dicho, ella es hermosa. Otro ejemplo. A ver, el ejemplo que he escrito, ¿quién lo quiere leer? Adelante, puede leerlo. La luna es redonda. Identifiquen el adjetivo que está modificando al sustantivo. La redonda. Redonda. Miren, no va a ser complicado el examen, tanto los que van a entrar a la universidad o los que van a entrar a las escuelas superiores de formación de maestros.
Yo creo que el que se aplaza es el que no ha estudiado y aquí incluso les ha dado como una guía que lo han trabajado día y noche en una semana y han podido sacar su guía. Yo ya lo he terminado de revisar y sí, ¿no? Es fácil para poder guiarnos, ¿no? Pero habíamos dicho también, tenemos aquí en la categoría gramatical, la oración tiene varias partes, pero los dos elementos fundamentales de una oración siempre van a ser identificación del sujeto y la identificación del verbo. Ahora, el lenguaje es el estudio de la comunicación humana, porque el único ser que ha podido desarrollar el lenguaje y poder comunicarse con sus semejantes ha sido el ser humano. Y habíamos hablado de los medios de comunicación. ¿Cuáles eran los medios de comunicación? O los elementos, perdón, de la comunicación. 6. A ver, ¿cuáles son, por favor? Emisor, receptor, canal, mensaje, código y contexto. Simple, miren, no sé dónde se complica. El día de ayer habíamos visto filosofía. ¿Cuáles eran los tres grandes filósofos? Platón, Aristóteles y Sócrates. ¿Cuántos libros escribió Sócrates? Ninguno porque era alfabeto. Pero sin duda va a ser el hombre más sabio del mundo. ¿Cuál era el método socrático? ¿Cuál era el método que usaba Sócrates para enseñar su filosofía? La La mayéutica. mayéutica. La mayéutica. Platón, ¿qué filosofía va a desarrollar? Platón, De la idea. el idealismo, la idea perfecta. Y de Platón su alumno era, Aristóteles. ¿a qué se va a dedicar a estudiar Aristóteles? Incluso había una palabrita que mencionaba Aristóteles. Causa y efecto. Ya todo el mundo está por leyes de la naturaleza. Aristóteles estudia la naturaleza y se rige el mundo por causa y efecto. Si hay nubes, habíamos dicho, lloverá. El ciclo de la vida, naces, creces, reproduces y mueres. Nadie puede modificar el ciclo de la vida. Es un filósofo más materialista, pero Aristóteles decía, hay algo que el ser humano busca a lo largo de su vida, que es oro, dinero, poder, joyas, La felicidad. la felicidad. Y con una sola palabra, Aristóteles describía la felicidad. Varones, ¿cuál era esa palabra? La eudaimonía. Eudaimonía. Y Aristóteles te decía, no puedes mezclar la felicidad con el placer. La felicidad es algo más eterno. Como muchos, algo feliz que deben recordar es su acto de graduación. Pero el placer es algo momentáneo. Por ejemplo, ¿a dónde van ustedes el fin de semana? Todos los viernes o fines de semana. Entonces, hemos visto tres filósofos: Sócrates, Platón y Aristóteles.